En grandes festivales o pequeños escenarios, en locales o en el espacio público, la música nos reúne y nos hace vibrar. Las presentaciones que se toman la agenda, los últimos lanzamientos, los clásicos y nuevos exponentes. Es momento de estar al día con la música. Por Radio USACH. Marca la diferencia. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo de Al Día con la Música. Que ya es el quinto episodio de este espacio de Radio USACH dedicado a la difusión de la música en voz de sus protagonistas. Hoy día estamos junto a una tremenda artista que ya está al lado mío, está a punto de lanzar su primer disco de larga duración, ya la estamos escuchando, Antonella Sigala. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Felipe, bien, muy contenta de poder estar aquí compartiendo y poniéndonos al día con la música. Muchas gracias, felices nosotros de tenerte acá en nuestros estudios, sobre todo porque tu carrera ha significado pasar del jazz, por ejemplo, a la música más popular chilena, por ejemplo. Directora eres del Club de Jazz de Santiago, gestora cultural también, vocera también. Esto me llama mucho la atención y es muy interesante. Vocera de arte y cultura de la Fundación Tremendas. Ya cuentas con un EP, un extended play, con 5 canciones lanzado en 2022, llamado Si Tan Solo. Lo trabajaste en pandemia, me imagino que fue bien complejo, pero ahora, además, ya preparándote para compartir tu primer álbum de larga duración, canciones creadas por ti misma. Son 11 canciones. Sobre eso y más vamos a conversar en esta entrevista, Antonella, pero quisiera primero irme a los inicios, al principio. ¿Qué nos podrías contar, por ejemplo, de lo que fue la Old Fashioned Jazz Band? Sí, esos fueron mis inicios en la música. No nací en una casa muy musical, por decirlo así, con muchos instrumentos, algo así. Entonces, el jazz para mí era un mundo que no conocía, y cuando empecé a estudiar canto, me acuerdo que mi inclinación o lo que más me inspiraba estaba más ligado al soul, a la música anglo, afro. Entonces hay una profesora me dice, bueno, si quieres cantar esta música tienes que saber de dónde viene. Y ahí me presenta unas canciones de jazz y me llamó mucho la atención. Recuerdo haber llegado a mi casa, hablar con mis papás y decirles, oigan, ¿qué saben del jazz? Y me dicen, no sabemos mucho, pero tenemos un amigo que tiene una banda de jazz y podrías ir a un ensayo. Ellos siempre muy apoyadores, como tratando de no frenar esta curiosidad, que no fuera una limitación como que ellos no supieran tanto de música. Entonces me llevaron a un ensayo. Y aquí me encuentro en un jardín infantil, ensayaban de noche. Eran 8 músicos que tenían entre 40 y 80 años. Y yo llegué de 14, así después del colegio, acompañada de mi papá. Y ahí empiezan a tocar. Además es un jazz no moderno, sino que tradicional, es el más antiguo, de los años 20, música como el Charleston, lo que escuchamos en las caricaturas, con banjo, tuba, trompetas, trombón. Entonces me acuerdo haber estado en el ensayo y se ponen a tocar y decir, ¿qué es esto? Esto es completamente nuevo para mí, me conmovió muchísimo, y empecé a visitarlos todos los miércoles que ensayaban, a escuchar, a tratar de cantar con ellos, y ellos me fueron de a poquito enseñando sobre este mundo y esa música. Qué maravilloso haber comenzado así, además, Sí. adentro de una sala de ensayo con los instrumentos en vivo, no solamente escuchando de música envasada, digamos, sino que también en vivo y viendo cómo son las dinámicas. Sí, fue súper contrastante para mí ese mundo. Y qué lindo, igual que toda tu familia, como tú decías, a pesar de no haber crecido en una familia particularmente musical, que tu familia te haya apoyado y te haya llevado a esos ensayos. Completamente. Sí. Ahora, con el EP, como decíamos, Si Tan Solo, que lanzaste en 2022, ya comenzaste ahí a desprenderte un poquito, de cierta forma, de la herencia del jazz para abrazar el pop, otros estilos musicales también. ¿Qué podemos esperar ahora con este nuevo disco que se nos viene? Sí, a medida que estaba en la banda desarrollé, claro, una carrera más de intérprete de jazz, también con mis propias agrupaciones, y en paralelo seguía indagando la interpretación popular. Empecé con mis primeras composiciones que naturalmente eran popular o más tradicional cantautoral. Es la música que más me gusta, o sea, con la que crecí, y es lo que más me nace hacer. Entonces, bueno, en mi primer trabajo, el EP,
fue súper rescatar estas composiciones que había compuesto de adolescente, algo muy romántico, muy ingenuo. Y ahora lo que me propuse fue hacer un trabajo más consciente de componer desde un lado popular y con la intención muy clara de querer referenciar diferentes estilos, como el jazz tradicional que me había estado acompañando, como el bolero, que es mi último lanzamiento, y en el disco está el R&B, está el blues. Son composiciones actuales, entonces fue un trabajo más consciente de lo que estaba aprendiendo más de música, de teoría. También es la primera vez que coproduzco, entonces estar en los arreglos y todo eso. Así que yo creo que lo que se puede esperar es un sonido más maduro, más variado, diverso y por sobre todo honesto, sincero, con letras que creo que muchos nos podemos identificar. Al final del día eso es lo importante. Tú mencionabas, Polo Opuesto es el primer adelanto de tu disco debut, podríamos decir disco completo. Es un bolero, yo lo estuve escuchando, vi el video también, todo precioso, bacán. Me encantó. Muchas gracias. Tanto la música como el videoclip, lo audiovisual. Pero me queda la duda si ya, este es un bolero, pasaste también por el jazz, por la música popular. ¿Con qué otros estilos nos podemos encontrar en este álbum? Me causa la curiosidad. Bueno, Polo Opuesto es el único bolero que hay en el disco. La idea era tratar de resaltar un sello personal y a través de los diversos géneros. O sea, no atarme a un género, sino que el sello cantautoral pudiese ir un poco más allá. Entonces el desafío con Marcelo Dunate, con quien coproducimos, era cómo resaltamos este sonido, sea cual sea el estilo, el género, la producción. Entonces, bueno, está el bolero, hay canciones, hay un blues, hay un pop más Motown, tipo de los años 60, muy Amy Winehouse también, bueno, como con vientos. Después tenemos por otro lado una balada, ¿y qué más? Bueno, y R&B, que por primera vez voy a indagar más en ese lado. Maravilloso, estamos más contemporáneo. Estamos al día con la música aquí en Radio Sach, conversando con Antonella Cigala, intérprete de jazz, cantautora popular chilena, a punto de lanzar su primer disco de larga duración. Ella es directora también del Club de Jazz de Santiago. ¿Qué te parece, Antonella? Hablando de Polo Opuesto, de este primer adelanto del disco, si lo vamos a escuchar. Me encantaría. Vamos a escuchar entonces Antonella Cigala, Polo Opuesto, aquí en Radio Sach. Ven, yo les dije, era una maravillosa canción. La pueden buscar también en plataformas digitales. Escuchábamos Polo Opuesto, lo más reciente, lo más nuevo de Antonella Cigala, que va a ser parte de su nuevo álbum. De eso estamos conversando aquí en Al Día con la Música de Radio Sach. Polo Opuesto, que decíamos, es una canción maravillosa, un video hermoso también, un bolero. Gracias. Y algo que tú comentabas también que tenía que ver con de tener un sello transversal para todos los estilos en este disco, no casarte con un estilo, sino que tener varios. Pero también me gustaría preguntarte por las influencias que querías que tuvieran tus canciones. Estaba leyendo que tú hiciste un trabajo consciente sobre estas influencias, sobre lo que querías rescatar y el mensaje que querías dar. ¿Cuál sería entonces este mensaje y este sello que tú pusiste a todas las canciones, independiente del estilo? Uh-huh. Al final creo que lo que une el disco es, bueno, primero las canciones nacieron desde un lugar del anhelo, esa es la temática principal de las canciones, del hablante, y entonces es el pasarse una película y empezamos a indagar en este concepto de la película y llegamos al cine negro, que es este género de los años 40 que me gusta muchísimo. Y además sentía que reunía muchas características que me inspiraban, como los soundtracks de las películas de esa época, la figura de la mujer fatal, la femme fatale, que es algo de quienes yo siempre sacaba inspiración en lo visual, en cómo me presento en el escenario. Entonces me encontré con este género que tenía muchas dimensiones y cosas que me inspiraban. Entonces terminamos haciendo un disco que trata sobre el cine negro, sobre un hablante que se convierte en la mujer fatal. Y hay, una vez que se estrene el disco van a poder escuchar, pero guiones de películas, citas exactas a los soundtracks de cada película y distintos juegos con ese mundo. Entonces al final el mensaje, yo creo, es un viaje en el tiempo. Quería que este disco fuese un gesto de admiración y de amor a toda esa época,
a todo, desde la música a lo estético, y que resulten los auditores en un tipo de viaje en el tiempo. De hecho, todo, como bien viste en el videoclip, hay todo un guiño a ese mundo. Va a salir en vinilo, entonces es como todo a la par de esa época. Qué maravilloso. Estás escuchando Al Día con la Música aquí en Radio Sach 94.5 y en todas nuestras plataformas, en el 50.2 de la televisión digital, en el diario Sach.cl y también en la aplicación diario Radio Sach, bien digo. Antonella, te quería preguntar por algo que también estuve leyendo, y es que con el lanzamiento del sencillo Polo Puesto, y me imagino que también con el lanzamiento futuro de este disco, comienza una nueva etapa como cantautora. ¿De qué se trata esta nueva etapa? ¿A qué te refieres? Bueno, mi primer proyecto, como mencioné antes, es más un rescate a ciertas melodías de mi adolescencia. Pero si tan solo. Claro, si tan solo es desde un lugar más... Fue enfrentar mis canciones que había hecho hace 5 o 6 años. Entonces, en esta nueva etapa de componer actualmente con una intención... o sea, siempre primero respetando la emoción y la sinceridad, el primer impulso de componer, y después hacer un trabajo, claro, más pensado, también desde la producción, y enfocarlo hacia algún lado, por ejemplo, esto de las citas al cine negro, en general, también pensando en un público más transversal. A veces siento que las propuestas jóvenes apuntan a más jóvenes, y tenía muchas ganas de que mi propuesta pudiese ser también para un público que quizás no está en el algoritmo, no está en redes sociales, quizás más familiar o más adulto, y pudiesen encontrar contenido diverso en las nuevas propuestas. Maravilloso. Oye, quería irme más por el lado, ya para no quitarte más tiempo y comenzar a cerrar esta entrevista maravillosa, sobre el día 2. Me encanta. Todos tus hitos tienen como referencia el día 2, es como una cábala, me imagino. Por ejemplo, el primer single, todo ha salido un día 2, desde el primer single. El EP que tú comentabas, Si Tan Solo, salió el 2 del 2022. ¿Tienes planeado seguir con esa tradición, por ejemplo, para lanzar el disco o algún show de presentación del mismo? Acostado, pero sí. Me causa mucha gracia la pregunta, porque no muchos se dan cuenta. La verdad, yo siento que es súper evidente, y obviamente quienes siguen mi proyecto más de cerca saben que los días 2 es o anuncio algo o se viene un single. También es una cábala que nos acompaña así a niveles muy extremos. y de hecho algo que nos pasó con Polo Puesto, que no lo he contado, pero fue así ya muy impresionante. Bueno, con mi productora hacemos todo muy, muy pensando en el 2. Si podemos terminar la canción en 2, la terminamos en 2. Si podemos, cualquier cosa grabamos los días 2, lo que sea, los rodajes también los días 2. Y bueno, habíamos terminado Polo Puesto, la distribuimos, la lanzamos, todo. La quisimos terminar en 3:42 en vez de, no sé, 3:40. Y me acuerdo de estar inscribiendo la canción en la SSD y tener que ver cuántos segundos tiene la canción, y tenía 222 segundos. No. Así que... Pero coincidencia, ¿no? Eso fue coincidencia, pero me lo tomé súper personal. Y es una canción, para mí, de las más especiales del disco, entonces me lo tomé así súper... Es un número que nos sigue, es más como nos venía siguiendo y decidimos responderle con esta cábala, y creo que nos acompaña a todos lados. Pero ¿hay algo de fondo, algún significado? Porque veo acá, para las personas que nos están escuchando, que no pueden ver, pero... uno de tus dedos hay un 2 sí, tatuado. Lo tengo. Sí, bueno, fue posterior al lanzamiento del disco. Pero bueno, ha sido mi número favorito toda la vida, y eventualmente me aparece, lo siento como un guía de que es mi camino, por decirlo así. Pero es un número precioso, es como el número del amor, de la dualidad, del equilibrio, todas esas cosas que podemos pensar del 2. Maravilloso. Sí. Antonella Cigala, cantante chilena, artista nacional, aquí en Al Día con la Música de Radio Sach. Te queremos dar las gracias por haber venido, por esta entrevista maravillosa, por la simpatía, y que te vaya increíble de aquí en adelante con todo lo que se venga. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por darle este espacio a la música. Por supuesto. Encantada de formar parte, y espero que nos volvamos a encontrar con el lanzamiento del disco, a ver qué opinan. Sí, por supuesto. Te quería preguntar si es que se puede adelantar algo más, si es que se viene algún otro sencillo o alguna pista del disco, la fecha, ¿no? Bueno, sobre las fechas ya pueden intuir algo. Hay bastantes pistas, así que si digo que el disco sale en agosto, pueden hacer sus conclusiones. Por mientras vamos a estar lanzando sencillos todos los meses, ojalá.
Perfecto. Sí. Entonces, a seguirte en el Instagram, @Antonella Sigala, con doble L, Antonella. Sí. @Antonella Sigala. Y también, por supuesto, escuchar el primer sencillo, Polo Opuesto. Revisar el videoclip que está maravilloso en plataformas. Está en Deezer, en Spotify, en Amazon, en Tidal, está en Apple Music, YouTube, Claro Música. Así que no hay forma de perdérselo. También lo escuchaste aquí en Al Día con la Música. Pero nos vamos a despedir, eso sí, Anto, con París. ¿Qué te parece? Me encanta. Feliz. Muchas gracias. No, gracias a ti por estar acá. Antonella Sigala, aquí en Al Día con la Música, es París, en Radio Sach.